Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, un programa de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Hoy nos acompaña Carolina Eterovich Sudi, quien le damos una bienvenida a este programa. Ella es agrónoma de profesión y es directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, una agrupación que hoy tiene más de 3.000 emprendedoras en el país. Es totalmente gratuito y además me contaba hace unos momentos que también fue parte de una idea que nació hace muchos años, cuando todavía no se hablaba de este tema. Así que Carolina, primero bienvenida a este programa. Gracias por tu tiempo, además por estar acá con nosotros y cuéntanos un poquito cómo nace esta idea de mujeres empresarias. Muchas gracias, Mauro. A mí me encantan este tipo de encuentros, porque yo no lo llamo una entrevista ni nada por el estilo, son encuentros en que se da la oportunidad de compartir tantas cosas que uno tiene y que probablemente ha logrado ir desarrollando. Obviamente que en el contexto de que hay mucha gente que ha aportado y ayudado a que esto resulte, ¿ya? Y yo creo que es muy interesante de repente tener la posibilidad de contarlo, porque creo que además uno aprende también cuando empieza como a hacer un recordatorio de cómo partió, vuelve como a ir al inicio, pero también me parece a mí que es una buena instancia para que muchas personas que tienen ideas, de repente proyectos que parecen probablemente difíciles o de repente uno dice, porque si no está hoy día funcionando es que a nadie se le ocurrió, entonces debe ser malo, eso hay que sacarlo de la mentalidad. Y yo creo que este tipo de iniciativas ayudan justamente a eso, a ver que las cosas son posibles, que la mayoría de los proyectos partieron muchas veces de la nada y que cada persona y cada proyecto tiene una historia muy particular que yo creo que al compartirla hace que haya un mayor entusiasmo, pero también, por otro lado, creo que el ejemplo de cosas que han resultado, que han andado y también los problemas que hay en el camino, que hay que contarlo, porque uno de repente ve la parte buena, pero hay montones de experiencias y de problemas que pasaron entre medio, son muy útiles para justamente entusiasmar a más gente a que desarrolle sus proyectos, aunque parezcan muy a destiempo o O muy, imposible, muy digamos. imposible, todo se puede. Sí. ¿Cómo nace esta idea? Mira, bueno, justamente en esa línea, Mujeres Empresarias nació como idea hace más de 30 años, o 30 años, por ahí. Cuando todavía no se hablaba del Es tema. que no había, nadie hablaba del tema de la mujer, no era ni tema. Por supuesto, costaba mucho partir alguna iniciativa porque tampoco había ninguna organización o alguna política dedicada al tema del emprendimiento en particular. Todo era, la verdad que un poco lo que iba saliendo, yo creo que estábamos un país en desarrollo, era un país absolutamente distinto hace 30 años, con mucho potencial, pero faltaba el empuje para que se desarrolle. Y en ese contexto, la verdad que siempre lo digo, el visionario fue mi papá. ¿Ah? Mi papá, un hombre muy empresario, muy emprendedor, extranjero, inmigrante, y cuando uno ve, bueno, la mentalidad de los inmigrantes generalmente es de mucho esfuerzo, mucho tesón, y la verdad que ellos se creen en el cuento siempre. ¿Ah? Y eso es una característica muy destacable. Y él me decía: "Oye, que el tema de la mujer viene muy fuerte afuera, yo lo veo en Estados Unidos, en Europa, ya ahí estaban haciendo muchas actividades, las mujeres en las empresas ya estaban tomando cargos de posición importante, y en Chile todavía nada". Pero igual uno intuía que había actividad de las mujeres, particularmente estamos hablando del emprendimiento, porque así partió. Y él dijo: "¿Sabes qué? Yo voy a hacer algún programa de formación que ayude a mujeres que en el fondo no han estudiado una carrera comercial, que hicieron un negocio de, por ejemplo, una parvularia que le fue muy bien en su jardín infantil, pero no tiene las herramientas, no le enseñaron, por supuesto, cómo manejar eso". Y así, con este ejemplo tan sencillo, empezaron a aparecer muchos ejemplos de mujeres en distintos rubros, desde gimnasio, bueno, parvularias que te decía, gente que está dedicada como al marketing, a la comunicación y que eran mini empresarias, pero la verdad que se sentían muy solas. Bueno, ahí yo trabajaba con él, entonces lanzamos este programa. Dijimos, bueno, ojalá que tenga público, era chiquitito, 25, 30 personas, se llenó el segundo, el tercero, empezamos a hacer una en la mañana y en la tarde, porque había mucha gente que estaba interesada. Cuento corto, al año ya habían pasado 500 mujeres por ese programa. Entonces, pasaba que Estamos hablando de un tiempo que no había ni internet, o sea, ubiquémonos. no había, tú decías, bueno, el aviso era, no había redes sociales para avisarlo, ni para Por eso, nada. o sea, ya había algo latente ahí en las mujeres y eso era interesante. ¿Y cuáles eran, en ese tiempo, cuáles eran las inquietudes de las mujeres para emprender?
Mira, cuando terminaban el programa, justamente porque tú no hablabas tanto con ellas antes, la publicidad, como tú dices, era más bien en el diario, en el metro, cosas que uno no tenía tanto contacto con la persona. Entonces, cuando terminaban, decían, oye, ahora yo creo que tú me ayudes, me decían a mí, porque yo era la única mujer de la oficina y encargada del programa, yo tenía 28 años ahí. Entonces me decían, ¿cómo lo hago ahora para poder hacer crecer mi negocio? Yo entendí algunas cosas que no sabía, pero ahora quiero crecer, quiero expandirme. Otras que tenían otro tipo de negocios, quiero exportar, quiero internacionalizarme. Y yo la verdad que no tenía la respuesta, porque no había un Corfo tan potente como está hoy día, no habían organizaciones que estaban ayudando el emprendimiento, no había tampoco este ecosistema que hoy día existe de emprender. Por lo tanto, la verdad que las respuestas mías eran bastante simples. Oye, yo te voy a tratar de buscar una solución. Y ahí en la oficina, y con mi papá y con unos socios que tenía, que eran, bueno, Roberto Fantuzzi, que la verdad que muy recordado, que recién falleció, que ayudó muchísimo, era socio de mi papá ahí. Estaba Ángel Fantuzzi también. Y ellos me decían, bueno, trata de armarle una pequeña plataforma de un contador, de un abogado, gente que los problemas que ellas tienen o las inquietudes las puedan ayudar gratis, pero que si ellas necesitan ya hacer alguna cosa más elaborada con ellos, bueno, probablemente va a ser, van a ir a acudir a ellos y ahí va a haber un pago probablemente. Pero mucha gente estuvo disponible para ayudar en forma muy gratuita y muy altruista, yo diría, en esto, para poder hacerlas crecer y darle la confianza y darle las herramientas para crecer Y también. en ese tiempo el tema, eran varios, digamos. O sea, la el el poco conocimiento que había de lo que era emprender, por una parte. Por otro lado, era el tema de las mujeres también. ¿Cuál es qué herramientas les podías tú entregar? Además, ¿qué pasaba con los hombres, además, ahí, o las parejas, o eran mujeres solas? ¿Cómo era eso? Sí, ¿Cómo era esa mira, realidad? la verdad que el perfil de ellas era, eh, la verdad que súper, como es el Chile real, como decimos, o sea, había de todo, había mujeres solas, separadas, había otras solteras que eran más jóvenes, otras casadas, pero las casadas era divertido porque realmente tenían el marido abogado. Y uno le decía, bueno, pero pregúntale a tu marido. No, que mi marido, no, o sea, realmente no, o sea, no, cree que esto es como, no sé, no lo ve como algo probablemente tan formal y como que no le resultaba por ese lado. Entonces tú te das cuenta que en verdad necesitaban apoyo con lo que tenía relación al negocio, ¿ya? Eh, pero era curioso si uno lo compara con hoy día, porque yo te diría que no es que le faltaran ganas, ni tampoco incentivos, ¿ya? O sea, no es que uno tuviera que darle como ánimo para que siguieran, ese tipo de cosas. Estaban muy empoderadas en ese sentido, pero no tenían ni una red de apoyo en términos no solamente de que alguien las ayudara, sino que con sus pares. ¿Ah? Entonces, cuando uno tenía un negocio, no tenía que comparar esta situación, que muchas veces los problemas eran los mismos, y esa parte yo te diría que era la más eh, sensible en términos de lo que el programa logró, aparte de la parte académica, ¿ah? Yo creo que eso de empezar a generar estas redes, justamente porque no había esta cultura de que las mujeres estuvieran en el tema del emprendimiento, de los negocios. Entonces, la verdad que cada una estaba muy sola. Y yo creo que eso fue el detonante de que esto tuviera un éxito que comenzó incipientemente en ese minuto, pero que al poco tiempo, cuando ya pasaron estas 500 mujeres, inauguramos como mujeres empresarias, porque había que ponerle un nombre, yo diría que fue lo más valorado y lo que hizo que cada una de estas mujeres empezara a atraer otras mujeres. Entonces, en poco tiempo, tú multiplicabas por 3 por 4 la cantidad de gente que había y empezaron a aparecer estas mujeres que uno decía, ¿dónde estaban? Si yo estoy trabajando en este tema mujeres en ese minuto y no las conocía. Y no solamente emprendedoras, empezaron así incipientemente también a aparecer ejecutivas. Llegó una niña que era la encargada de McDonald's en Chile, McDonald's, o sea, una empresa mundial, ¿verdad? Multinacional, claro. Multinacional que había llegado acá, y ella decía, ¿sabes qué? Yo me voy a meter porque no sepa lo que están explicando aquí, yo sé, pero necesito redes. Y empezó a generarse este era el lugar donde tú podías compartir, tener redes, estar con padres y que te ayudaran y ser ayudada también. Y en ese tiempo había temas, por ejemplo, que no se hablaban. El acuñado, el término que se acuña ahora es el costo por hijo, que las mujeres tienen que pagar. O sea, en el fondo, por cada hijo tú tienes un costo como mujer. Exactamente. ¿Y qué pasaba en ese tiempo con ese tema del costo por hijo, digamos? Porque ella, imagino que la mayoría era madre. Sí, sí, bueno, ahí es que si tú te remontas a todos esos años atrás, Mujeres Empresarias como tal, así ya oficialmente cumple 25 años el próximo año, ¿ya? Pero igual estamos hablando de 25, 30 años atrás, que es una vida en este tema. Eh, yo te diría que era tan incipiente
que ese tema ni siquiera se hablaba mucho, ¿ah? No había el tema de el doble rol obviamente existía y era parte de la ecuación. Nadie se cuestionaba de pobre de mí porque tengo que hacer esto, que alguien me ayude, era lo que era. Entonces, cuando uno lo mira hacia atrás, decía, qué increíble, la gente estaba con lo que tenía y lo hacía bien y iba adelantando. Entonces, los primeros temas que pueden haber salido como más bien de política pública, uno puede decir, o los problemas que la podían haber afectado a ella en su trabajo, era, claro, este tema conciliación, trabajo y familia, después de un tiempo, cuando ellas querían crecer, como que tenían su negocio chiquitito, ni una tampoco estaba con las ganas de comerse el mundo, probablemente en ese minuto, eh, pero empezaron a abrir los ojos. Y ahí Mm, no era tanto eso de como probablemente reclamar en el buen sentido, sino que cómo lo concilio, o sea, asumiendo que estaba este doble rol, cómo lo hago para ser más eficiente. Y ahí empezaron, yo diría, empezó este tema de hablarlo, primero que nada, de darlo a conocer y de ver lo que pasaba afuera. Y ahí empezó este tema de la corresponsabilidad, de cómo hacer que esta pareja que yo tengo, en la mayoría de los casos, o por lo menos las que tenían, que me ayude, bueno, cómo arreglármela para que ¿eso ha cambiado o no? es que hoy día ya es un hecho. Hoy día ya es parte de la causa el Pero, tema de la ¿los hombres corresponsabilidad. también se han sumado a esta comprensión de esta intención de las mujeres por emprender? O sea, ¿apoyan hoy día o seguimos en una época, Mira, donde eso no es posible? partimos en el tiempo cero, y ahí obviamente no era tema. Luego, como estábamos comentando, esto empezó a aparecer. Yo diría que hubo un minuto, que fue bien un minuto bien claro en nuestra historia, como historia de país, en que el tema de la mujer venía apareciendo con más fuerza, pero de repente tuvo como un movimiento de péndulo muy extremo, en que aparecieron, bueno, movimientos feministas bien Mm, fuertes, que muchas como peticiones, requerimientos, empezó a sumarse muchas organizaciones de mujeres también, que eso probablemente vamos a ir también tocando ese tema. Y yo creo que el péndulo se fue directamente hacia el otro lado. Y eso generó también en los hombres un problema bien grande, porque también ellos decían, bueno, se sentían como, uno dice una palabra bien chilena, como encimados, ¿ah? Como que los corrieron hacia el lado, ocuparon espacio las mujeres que estaban así un poco subterráneamente ocupando, de repente aparecieron a la luz. Y hoy día no hay ni un lugar, yo te diría, en la economía ni en la vida cotidiana que las mujeres no estén. Y en ese minuto yo diría que los hombres se sintieron súper desplegados, ¿ya? No considerados, y probablemente se formó incipientemente una cierta rivalidad, tal vez, entre los hombres no sabían tampoco cómo actuar, ¿dónde ¿ya? colocarse? Dónde colocarse. Y yo te diría que hoy día vamos un poquito de vuelta, y el péndulo va de a poquitito yendo al medio, en que todos entendemos que las mujeres son sumamente importantes para el trabajo y para la economía del país, ¿ya? Que es un talento que tiene que ocuparse. Los hombres así lo entienden, y yo creo que hoy día todos sabemos que todos ganamos cuando es así. Y entonces se está rearmando esta sociedad. Y los hombres están ya participando, creo que las nuevas generaciones, y ni siquiera tan nuevas, o sea, los de 35 hacia abajo, realmente tienen otra manera de pensar, en que participan y se sienten sumamente incorporados también. La presidenta Bachelet en este mismo podcast dijo que esta era una lucha constante, que en el fondo se avanza, pero después se retrocede. Se avanza y se retrocede. Así, nunca, como que nunca el espacio se gana concretamente. Entonces me gustaría saber si tú coincides con que nunca realmente se gana y siempre hay que estarlo peleando, o ya no vamos a retroceder. Yo creo que retroceder ya nunca. Sería muy extraño y retrocediéramos, porque también uno empieza a ver lo que está pasando con la gente joven, cómo vienen las nuevas generaciones. Estudian todas las mujeres que pueden en la universidad o en institutos técnicos. O sea, ya no hay opción no hacerlo, primero, ¿ya? Segundo, cuando estudian, muchas veces en mi época, por ejemplo, no necesariamente trabajaban. Hoy día la que estudia trabaja. ¿Ah? Y si hay un tema de trabajo-familia, hoy día hay maneras de resolverlo. Tienen menos hijos por mujer, como que hoy día es otro Chile, ¿ah? Y yo creo retroceder no, por un lado. Segundo, creo que estos cambios llegaron para quedarse, y yo creo que lo bueno es que estamos adaptándonos a que realmente funcione en la manera en que todos estemos cómodos y estemos conformes en la posición en que estemos. Las mujeres trabajando, probablemente con algunos, como nosotros decimos, caleteras en esta carretera en el camino, cuando viene un nacimiento de un hijo, por supuesto uno sale un poquito, pero vuelve a entrar.
estamos todos entendiendo que eso también es súper importante, no podemos quedarnos sin hijos, ¿ah? O hoy día como está la tasa de natalidad que está sumamente baja, eso hay que tratar de mejorarlo Sí. y todos lo entendemos igual. Hay problemas económicos de por medio, por supuesto, y puntuales, pero creo que hay consensos y lo otro es que también obviamente que hay que estar pendiente de este tema y no dejarlo estar. O sea, es un tema que llegó para quedarse y se está trabajando siempre en el tema público, a través de leyes, de políticas públicas, en el mundo privado, que es donde yo más puedo hablar también en el mundo privado. Hoy día las mujeres están absolutamente incorporadas. O sea, yo no le veo ni una posibilidad que esto vuelva atrás. Ya se empoderaron, ya saben que lo pueden hacer bien, tienen las herramientas, existen las redes de apoyo, existe ayuda. Siempre va a faltar. ¿Ah? Siempre va a faltar. Hoy día yo creo que el punto está, si uno buscara cuál es la parte sensible, es que haya más mujeres en posiciones de liderazgo importante en las empresas y también en los lugares de toma de decisión, porque eso finalmente se genera un círculo muy virtuoso en que esas mismas mujeres también favorecen, por un lado son role model, pero por otro también incentivan a que más mujeres también entren en las organizaciones y eso obviamente es un ganar-ganar. Y en ese sentido, ¿tú eres partidaria de la ley de cuotas? Yo soy una convertida. Yo era absolutamente en Mm, contra de la ley de cuota. Creo que cuando se empezó a trabajar en lo que se logró hoy, em, hubo consenso. Siempre cuando uno tiene este tipo de políticas públicas hay que negociar fuerte mm. yo creo que se llegó a un consenso. Yo creo que todas las partes se dieron un poco. Eh, yo, por supuesto, quizá hubiera preferido no, ¿ya? Pero entendiendo que el cambio iba a ser demasiado lento, me parece que probablemente es una buena opción y no solamente para que se logre una cierta cantidad de personas, ya una cuota, sino que sobre todo, diría yo, y eso así lo vimos nosotros mujeres empresarias, es porque va a visibilizar a muchas mujeres Mm. para que después pasen al mundo privado y se incorporen en los lugares de toma de decisiones, porque si uno mira lo que tendría que pasar en términos cuantitativos, por la cantidad de empresas que existen, que se les va a obligar, que son empresas IPSA básicamente, ¿cierto? Con el porcentaje tope, que debería ser 40% mujeres, deberían aparecer necesariamente alrededor de 1.200 mujeres en estos cargos. Por lo tanto, 1.200 mujeres que pasen después a ser parte del mundo privado en esto, me parece que a mí es una ganancia que va a ganar años. Pero ¿cuál ¿Ah? fue el argumento real que te convirtió, digamos, como lo A dices mí tú? ese, Ah, ese fue. En que hoy día iban a ver, cuando pasó con el pero por un mundo, resultado, pero el por un argumento es resultado. porque iba a ser muy lento, es porque estaban en una situación de desventaja. ¿Cuál Sí, fue la o sea, sensación que le primero que nada era totalmente digamos, anormal que en una sociedad en que hay una curva de ¿cierto? De Gauss normal, en que hay una media de mujeres en que están capacitadas para poder tener cargo de responsabilidad de toma de decisiones a nivel de directora, porque estamos hablando que son Ujú, directoras, sí, claro. no estuvieran. Era muy raro y hoy día existen todavía empresas cero, que no hay ninguna mujer directora, que es imposible. Una empresa de consumo masivo, por ejemplo, no puede no tener una directora mujer, porque obviamente las que más compran en ese segmento hoy día son las mujeres, por poner un ejemplo súper Por que se ha hablado mucho, pero en general eso a mí me llamaba mucho la atención porque estoy metida en eso, yo trabajo todos los días en eso. Y uno ve mujeres preparadas, pero increíble, con la misma trayectoria de un hombre probablemente, y no llegaban porque no las conocían probablemente los controladores en Chile y no las colocaban. Los headhunters también tenían ahí un tema que quizás faltaba, este encuentro, ¿ah? Para que las conocieran también. Era raro. Y por otro lado, sabiendo que estaban, que lograran llegar, iba a ser una ventana de visibilización muy, muy grande, que fue lo que pasó en el mundo público cuando se hizo el 40% de la empresa pública hoy día. Justamente también se logró que hoy día muchas de esas mujeres están hoy día en el mundo privado. yo veía que ustedes tienen cerca de 3.000 más o menos personas que han apoyado de distinta manera en mujeres empresarias. Mi duda es si alguna vez algún hombre ha querido entrar a ello. Espérate, te voy a hacer un pequeño eh, Dale. corrección fraterna, como se dice. No, son 3.000 en la parte de emprendimiento, pero hoy día nuestras mujeres que son parte de la red son alrededor de 22.000 Wow. en todo Chile. Ya. Entonces, hay, 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 son más. hay muchas más. ¿Ah? ¿Y han habido hombres que han querido entrar alguna vez? Mira, sí, cuando de repente hacemos concursos, por ejemplo, de algún proyecto Corfo, Ya. postula nombre, y nosotros tenemos una manera, porque hay que también predicar con el ejemplo, que queremos que haya este equilibrio y balance. Ese es nuestro objetivo, no que hayan puras mujeres, no, que haya equilibrio y balance.
Nosotros decimos, ni un problema, pero empresas mixtas. Entran, pero que haya alguna mujer que tenga en el equipo que quizás hoy día no tan considerada, bueno, considérenla Se han porque capacitado hombres también. sí, nosotros tenemos equipos mixtos, sobre todo en emprendimiento, en que recibimos muchos equipos mixtos, en que ellos ahí ven el valor que tiene esa mujer. Ah, bueno, si realmente la podría poner en un cargo un poquito más arriba, etcétera, y la van considerando más, y bueno, funciona perfecto. Hay algunos, bueno, hay sectores que tienen ciertas resistencias y cuando ven esto dicen, ah, no, eso debe ser un antro feminista, así como peyorativamente hablando. Em, ¿Hay feminismo ahí en el concepto más tradicional del término o cómo funciona eso? Yo creo que el feminismo puro ya se ¿Ya? refiere a defender la causa de las mujeres, así lo leo yo, al menos, ¿ah? Y de una manera defender la causa de las mujeres, porque de repente hay desventajas, hay situaciones que no son tan justas, ¿ya? Y eso yo creo que las organizaciones de mujeres, por supuesto, que van por eso. Pero en particular en mujeres empresarias, como estamos en el mundo de los negocios, ¿ya? Y el emprendimiento, ¿cierto? Nos ha pasado que em, la verdad que nosotros siempre hemos trabajado con hombres. Nos hemos apoyado mucho en los empresarios, en las organizaciones que eran tradicionalmente masculinas, Sofofa, CPC, y Unicario, por ejemplo. Hemos trabajado, nos ayudaron cualquier cantidad, mucho, mucho, mucho. Y yo diría que probablemente parte importante de lo que hemos logrado hoy día fue porque trabajamos con ellos. Entonces, eh, de a poquitito fueron entendiendo que cuando no es un negocio, no importa que sea hombre o mujer. Si el negocio es bueno, ayudémoslo, que le vaya bien. Y claro, hay sectores más tradicionales que probablemente los vieron en algún minuto así. Y yo creo que mostrando que nosotros queremos ayudar y Mm, aportar con ellos, nos ha servido mucho para que no nos sientan como competencia. Es verdad que de repente hay alguien que dice, oye, mira, mm, en un directorio hay 5 puestos. Si yo creo meter a una mujer, hay que sacar un hombre. mm. Bueno, efectivamente, pero hay que elegir el mejor y la mejor, que haya el mejor equipo para que las cosas funcionen mejor. Sí, pero se genera una desconfianza, o sea, obviamente es como con natural, ¿no? Sí, sí, pero cuando tú hablas de repente con hombres, siempre lo que más te dicen, oye, yo trabajo con mujer empresaria, y te dicen, oye, es que yo trabajo con mujeres y trabajan las mujeres increíble, son súper responsables, les va increíble, mira, te dicen feliz trabajar con mujeres. Entonces, ellos lo asumen así, lo que pasa es que les Mm, cuesta entender de repente que tienen que estar ya en otros roles dentro de la compañía de toma de decisión. Y ese es como el cambio probablemente. Hoy día todos entienden que pueden estar trabajando y trabajan muy bien, que eso ya es un espacio ganado, ¿cierto? por Pero supuesto. falta ahora esta segunda etapa que yo creo que vamos bien encaminados con estas leyes de cuota que estábamos hablando que no son lo que uno hubiera querido. Ojalá esto se diera naturalmente. ¿Ah? Nosotros tenemos un ranking de mujeres empresarias que se llama Ranking de Mujeres en Alta Dirección, que lleva ya 8 años midiéndose con datos de Sí, Chile. sí, ¿lo vi? Ese ranking te da que sin hacer nada, hemos subido un 9% a un 21% en 8 años en empresas, no solamente IPSA, porque son empresas como que son, son relevantes, son empresas grandes y multinacionales. Entonces, tenemos hoy día 143 empresas que se han medido. El resultado sale sin haber hecho ni una ley de cuota, pero uno entiende que eso cuesta y que queremos sumar a muchas más empresas y por lo tanto necesitamos un empujón. ¿Y la resistencia de dónde viene para que eso avance? ¿De los hombres, de las mujeres, de las empresas? ¿De dónde viene la resistencia? Porque has avanzado, pero estoy seguro que ha sido difícil. Sí, ha sido muy difícil, ¿no? Sin Por duda eso, ¿dónde está la resistencia? ¿Dónde? La resistencia yo te diría que en el mundo público, obviamente, que está en lo que había como status quo que se usaba así, ¿ya? Y eso se cambió, de hecho, con la presidenta Bachelet, con esta ley de cuotas que yo creo, a mi juicio, ha sido una muy buena medida, a pesar de que no todos estábamos de acuerdo en ese minuto. Yo creo que hoy día mirado hacia atrás fue una buena decisión, que son leyes teóricamente serán transitorias, lo mismo que se plantea en esta ley con la empresa privada. Y en el mundo privado, yo diría que era también la manera de hacer las cosas como se usaban y funcionaban. Y ese era el estilo, y si funcionaba, O ¿por qué sea, lo voy a la cambiar? tradición era La la tradición, tradición era la resistencia, la cultura, la cultura tradicional. la tradición. Esto finalmente era más que un problema económico, que era casi un problema sociológico, diría yo. ¿Ah? Y eso es un tema generacional. Uno pensaría que vamos a cambiar a una persona que tiene 65 Claro. años o de ahí para arriba y le ha ido súper bien en algo, hace las cosas a su pinta, y gente que viene más joven, en la mayoría, tratando de cambiarle ese estilo, muy difícil.
Por otro lado, uno entiende también que para tener cargo de responsabilidad tiene que tener una trayectoria, ¿ya? Y esa trayectoria en el caso de las mujeres no se daba, habían pocas mujeres destacadas que habían hecho su carrera pensando en tomar esos cargos de responsabilidad. Una Lucía Santa Cruz, bueno, una Patricia Mate en el mundo de la educación, o sea, son mujeres que trabajaron toda su vida para eso. Entonces, claro, obvio que estos cargos son de trayectoria también. Uno no podía pensar alguien recién recibido o alguien muy joven podía tomar esos cargos porque era absolutamente ilógico en hombres y en mujeres. Pero había más hombres que habían hecho esta carrera y esta trayectoria. Hoy día hay cada vez más mujeres y por lo tanto está la posibilidad de elegir al mejor o a la mejor. Pero fíjate que estaba buscando aquí el dato, en la encuesta nacional sobre uso del tiempo, la segunda, todavía un tercio de las mujeres declaran que no pueden trabajar porque tienen responsabilidades familiares. Es decir, todavía ahí queda un trecho por avanzar, entiendo. Sí, sí. Aquí uno yo creo que tiene que ser bien clara en también saber los niveles como socioeconómicos también en los que uno está como apuntando o de alguna manera revisando en este caso. Cuando uno toma el estrato alto probablemente, obviamente que hay más redes de ayuda y hay posibilidades de realmente contratar a alguien que ayude y podríamos dejarlo al lado que es la situación más fácil que se puede dar. Claro. Pero cuando uno empieza a ir a las clases un poquito más bajas y también tiene mucho que ver con hogares uniparentales, que se da obviamente en todas las clases, ¿no? Eso en todos los estratos, pero particularmente en los estratos que son más vulnerables, la desventaja es enorme. Y eso es innegable. O sea, finalmente son las mujeres las que tienen el peso más grande de la familia. Hogares uniparentales en Chile es prácticamente, no sé, mucho más de un tercio, está casi llegando a los dos tercios. Datos bien increíbles, pero es así, esa es la realidad. Y cuando uno mira eso y no tiene la red de apoyo, no solamente en tema familiar, sino que en Sala Cuna y ese tipo de organizaciones que ayudan a que las mujeres puedan salir al trabajo, es imposible pensar que eso pueda pasar. Pero de a poco, yo creo que hoy día hay conciencia en eso, hay una ley de Sala Cuna universal que Mm. está eh, 20 años, yo creo que ya 20 años tratando que salga y hay un tema político grande que hay que resolver. No solamente, como hablábamos recién, cuáles son las resistencias, hay muchas veces temas políticos que entrampan situaciones y soluciones que son obvias, pero que por alguna razón no están resultando. Pero tiene que existir eso y cada vez estamos más conscientes y eso va, por supuesto, a permitir que más mujeres participen del mundo laboral y de la economía. Bueno, una de las cosas que llama la atención es que a veces las leyes tampoco resuelven los temas. Un ejemplo es la ley del postnatal, porque pese a que los hombres pueden, digamos, legalmente tomarse el postnatal, si tú revisas las cifras, la cantidad de hombres que se lo toman es absolutamente marginal. Entonces, a veces tampoco las leyes funcionan o no apoyan o no resuelven la verdadera problemática. Sí, sí. Bueno, por supuesto que todas las leyes son, como alguien dijo, son casi organismos vivos, ¿ah? Porque tienen que primero pensarse de la mejor manera para que logren el objetivo, primero que nada, Mm. pero cuando uno las implemente, muchas veces son leyes que vienen de afuera. Y por eso es importante también generar eh, iniciativas que salgan del mismo país, porque, o sea, que se piensen, no hacer un copy-paste, sino que Mm. originalmente y traerlo a esta realidad y ver qué es lo que pasa. Cuando probablemente todas estas leyes obviamente se hicieron con la mejor intención. En la aplicación es que no resultó. ¿Ah? Y estas leyes, por ejemplo, el mismo ley de Sala Cuna, o sea, se está haciendo Sala Cuna universal porque antes era para empresas que tuvieran hasta 20 mujeres, ¿es cierto? Entonces ahora contratan 19 para que no hayan Exacto. 20 porque no resulta. Entonces, lo mismo, por supuesto, está pasando con el tema del postnatal, que al final obviamente es una ayuda y algo positivo para un hijo que esté con su mamá lo más posible. Pero también cuando llegamos siempre hay que llegar a la ecuación perfecta y cuando nos pasamos al otro lado, al final la perjudica. Esta idea que hay de dejarlo de un año, por ejemplo, lo que va a hacer es que cada vez va a ser más difícil que se contraten mujeres. ¿Qué empresa va a estar dispuesta a que una mujer esté un año y más fuera por esto? El caso de los hombres, por ejemplo, hay un tema cultural, que es lo que estamos hablando. Yo creo que ese es el gran punto, Ah, ¿no? El tema cultural. O sea, yo me imagino en lo social lo que significaría para un hombre si yo me tomé el postnatal en vez de bueno, hoy día se lo ha tomado el 5% hacer nada, po. de los hombres. O sea, Nada, no cambió, no es tema. no movió la No aguja. movió la aguja, exactamente. Pero insisto, yo creo que las generaciones jóvenes nos van a dar una lección muy grande
de lo que viene y de lo que se debe hacer bien en esos términos, porque también han visto un poco lo que ha pasado en esta historia y les ha tocado como criarse de alguna manera con mujeres que tuvieron algún acceso a algún tipo de sola cuna o que los hombres, por supuesto, empezaron a aportar más en términos de corresponsabilidad. Entonces son otras generaciones, nos van a dar, yo estoy muy expectante por eso, yo creo que nos van a dar una elección muy O sea, positiva en ese lo que sentido. uno observa, digamos, a partir de las cifras, la tasa de natalidad en Chile cayó a 1,16. Eso ni siquiera es una tasa de reemplazo. O sea, No. la pirámide vegetativa va a ser una cosa terrible, digamos, porque va a haber mucha más población pasiva que activa. Mi pregunta es si esta caída en la tasa de natalidad tú la interpretas también como que las generaciones nuevas buscan privilegiar su desarrollo profesional o personal antes que tener hijos, digamos. Hace muy poquito salió una encuesta de por qué pasaba eso, porque obviamente es un tema, y ese porcentaje, ese 1,8, 1,7, es un número promedio, porque en las clases altas un poquito más, las clases más, más en la parte más vulnerable de la pirámide es menos incluso. Entonces hay un problema económico grande, que era el principal problema que se daba, ¿ah? Un problema económico, y probablemente la situación del país hace algún tiempo está difícil, y por supuesto que eh, ese es un temazo, ¿ah? Pero también yo creo que el tema de la responsabilidad que viene, de entender que tampoco, quizás hablamos de las redes de apoyo, no están tan evidentes hoy día, ven que es difícil y por supuesto que eso asusta y hace que la situación esté hoy día así. ¿Y Pero cómo se revierte eso? yo creo que principalmente tiene que haber una seguridad para alguien que quiere, en el fondo, tener un hijo. Y seguridad, no solamente hablo de estas redes de apoyo que estamos conversando, sino que probablemente también tener una pareja también para compartir esta responsabilidad. ¿Ah? Yo creo que hoy día bueno, uno entiende que los hogares no son exactamente tradicionales como eran hace 20 30 años atrás, pero tener un hijo es una responsabilidad y para toda la vida. Entonces, yo creo que también ahí eh, hay un tema en que probablemente un día se casan más tarde también. Si es que se casan, Si es que se casan, porque también cayó la tasa de matrimonio. absolutamente. Entonces hay un tema como también, nos volvemos, cultural, social, que está muy revuelto hoy día. ¿Ah? Y yo creo que en la medida que volvamos a, como a estar tranquilos, a tener las condiciones país más adecuado, y hay un tema económico feroz, grande, un tema que estamos hablando de apoyo, de matrimonios tarde, de, bueno, desarrollo de carrera, ¿ah? También que ha pegado mucho. O sea, tengo la sensación que las generaciones jóvenes sienten que si tienen un hijo se les va a truncar su carrera profesional, también sus anhelos personales, pero sobre todo su carrera profesional. Y de ahí viene como este delay que se produce de tener hijos más tarde, y Claro, también la maternidad no es a los 20 como antiguamente, pasado los 30, incluso los 35. sí, Entonces, sí, sí. Yo creo que incluso uno ve que las empresas lo entienden así, o sea, aparte, empresas, la mayoría multinacionales grandes, están ofreciendo a las mujeres que trabajan en las organizaciones algún tipo de apoyo para, por ejemplo, si quieren tomar alguna medida para, criopreservar óvulos, por ejemplo. Hay políticas hoy día que antes uno las miraba afuera y decía, pero qué gente más rara, ¿cómo están en esa? Ah, y hoy día llegó a Chile eso. Entonces, sí. es un problema también exactamente de edad, o sea, no, como hay que privilegiar tantas cosas antes, a los 38 años o 40 años, claro, quizás no es la edad perfecta para empezar a tener el primer hijo y por lo tanto también se están tomando medidas en ese sentido. Estamos hoy día, yo creo que en tiempos de vorágine, ¿ah? Y que todas las sociedades tienen y todas las culturas han tenido y hoy día nos toca a nosotros, pero creo que ya se vislumbra hacia adelante eh, tiempos mejores en ese sentido. Oye, una última pregunta. Y en tu vida personal, esto de que tú fueras emprendedora, entiendo que tú eres casada también. Sí. ¿Cómo fue la recepción de tu marido a tu propia intención de emprender? Mira, y yo la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento, ¿ah? Porque él me apoyó desde el primer día cuando esto era, que en verdad era un poco una locura, ¿ah? Porque yo siempre digo, claro, si hubiéramos estado haciendo, por ejemplo, una ferretería, uno dice, bueno, una ferretería la hace de determinada manera, es como lógico lo que debería pasar. Esto era una idea en la que probablemente funcionara en una etapa en que no se hablaba del tema de la mujer,
no se hablaba del emprendimiento, no se hablaba de las mujeres en las empresas haciendo cosas relevantes. Entonces, ¿cómo? Pero, pero la verdad que fue el apoyo del día uno, no tengo nada que decir. Pero fíjate que también se fueron dando las cosas para que yo creo que él también fuera viendo, oye, igual resulta, está bien, y esto se dio porque yo creo que si hubiera tenido puros no en el camino digamos, de como desarrollo de esta empresa, porque es una empresa finalmente, bueno, el Moradito quizá, oye, pero es que él también veía que Que crecía, que funcionaba. funcionaba, que tenía su público, ¿cierto? Que la red empezó a crecer, a crecer, a crecer, que empezaron a pasar cosas increíbles desde, no sé, hoy día cuando te hablo que estamos haciendo una alianza con el MIT, a mí me cuesta creerlo porque nosotros no somos ni siquiera universidad, ¿ah? Entonces, pero hay algo y siempre hubo algo en que las cosas empezaron a pasar. Yo creo que eso también le dio como también la seguridad de decir, bueno, ya, la sigo apoyando. Al principio fue absolutamente a ciegas y yo soy salvaje, increíble, el apoyo enorme, pero siguió y la verdad que es mi principal como asesor, hincha, en todo sentido. Bueno, yo te quiero agradecer el tiempo, súper interesante el tema, además ver lo que se está haciendo en Mujer Empresaria, indudablemente que hay un avance y hay un discurso hoy día que está instalado y que ya hay algo de ganado y seguramente Mujeres Empresarias tiene algo que ver con eso. Así que gracias por estar con nosotros en el podcast y bueno, y a ustedes gracias también por acompañarnos y será hasta un próximo capítulo.